Hola, ahora vamos a hablar sobre el tema de referencias. Las referencias son muy importantes y claves a la hora de trabajar con funciones o con fórmulas, ¿no? Estas permiten, pues, entre varias cosas, poder definir límites, ¿no?, en las celdas. Por naturaleza propia, cuando uno crea o marca una celda o una referencia, estas son relativas. ¿Ok? Pero son muy importantes que estas puedan ser absolutas en ciertos casos. Por ejemplo, si quisiera que el rango B4, B7 sea un rango absoluto, es decir, que lo pueda recordar en otra ocasión, le puedo convertir de referencia relativa hacia una absoluta. Para eso, en el cuadro de nombre, voy a ingresar, en este caso, por nombre puse Enter y este rango toma ese nombre. Es decir, que si otro día u otro momento abro el archivo y quiero ver qué era lo que tenía marcado, puedo volver a ese rango absoluto llamado puse y él automáticamente lo va a localizar. Ahora bien, como parte de ello, vamos a hacer algunos ejemplos. Una relativa puede ser, por ejemplo, si pongo igual a 1 y es una referencia relativa, está llamando a una celda relativa que de hecho al yo arrastrarla, si nos vamos a dar cuenta, cada una de estas comienza a caminar, porque es variante relativa, cambia, ¿no? Y tal vez en algunos casos sea necesario que sí, que avance la función que le he indicado. Pero en otros casos yo no quisiera que esto avance, sino que se quede permanente cuando tengo un dato que es fijo o absoluto. En estos casos colocaremos, por ejemplo, en una referencia de una celda, el mismo ejemplo con A1, pero le voy a acompañar, si presiono la tecla de función F4, se agregan dos signos de dólares en cada extremo izquierdo, donde llamamos a la columna A y a la fila 1 se agregan automáticamente dos signos de dólares. Presiono un Enter y esto, aunque lo arrastremos, si nos damos cuenta va a ser fijo, no se va a mover de su ubicación porque es una celda justamente absoluta. Dejamos el ejemplo para poderlo ver y ya podemos ir viendo las diferencias entre unas y otras. En cambio también tenemos un tipo de mixto, ¿no? Una celda mixta igual a 1 y nuevamente vamos a trabajar con la tecla F4 que tiene varios estados. Una ocasión presionada la convierte en absoluta, pero si aplico una segunda ocasión se hace en una mixta de tipo columna relativa porque no está acompañada de ningún signo de dólares que la haga absoluta y una fila absoluta porque sí tiene el signo, ¿no? ¿De acuerdo? Con esto que estoy diciendo que si yo arrastro esto, la fila va a quedarse fija. Otro tipo de mixto es algo parecido al anterior, solo que en esta ocasión presiono nuevamente el F4 y está el otro estado, que sería que la columna sea absoluta y la fila relativa. Con esto tenemos un ejemplo de cada una de estas que hemos presentado. Sin embargo, hay otros tipos de referencias cuando estas están acompañadas en un rango amplio. Por ejemplo, si pongo igual a 1, perdón, suma a 1, 2 puntos a 5. En este caso, los dos puntos están actuando como un separador o un hasta. ¿De acuerdo? Esta es una función con una referencia relativa porque no hay signos que acompañen ni a 1 ni a A4. Damos un enter, dejamos el ejemplo. En el siguiente, en cambio, haremos una absoluta con el mismo ejemplo anterior, solo que esta vez aplicaremos la tecla de función F4 para convertir de relativo en un absoluto. En ambos extremos, ambas referencias son absolutas, lo que lo convierte en una celda, perdón, en una función de tipo absoluto. Finalmente, para ir avanzando en las mixtas, tomaremos el mismo ejemplo anterior, pero esta vez haremos que algo sea relativo y algo mixto o absoluto para que se convierta en una mixta. Miren, la primera se queda como absoluta y en la siguiente al presionar F4 la convierto en una mixta. ¿Por qué es mixta? Como lo dije arriba, columna relativa con una fila absoluta. Al tener una referencia absoluta y una relativa la convierte en una mixta, ¿ok?
Otro tipo de mixta que se puede hacer es algo parecido, solo que con el F4, miren, ahora voy a hacer que la columna sea absoluta con una fila relativa. También es un tipo de mixto, ¿ok? Otro ejemplo que podemos tener también por mixto puede ser el siguiente, ¿no? En el cual tengo esta absoluta y tengo otra relativa y también se configura como una mixta. Y un caso final que puede darse también, y diferente un poco a las anteriores, como yo tengo una operación que diga, por ejemplo, igual, suma y mando a traer un rango creado, como por ejemplo el que creamos anteriormente que era puse. ¿De acuerdo? La función se ingresa, sin embargo, no va a arrojar ningún resultado porque los datos ingresados en ese rango no corresponden a número, sino que a un tipo alfanumérico. Esto es válido siempre y cuando exista el rango absoluto creado puse. Estos rangos, como el que acabamos de ver, ¿ok? Están en fórmulas y en administrador de nombres, como lo dijimos anteriormente. En modificar se puede modificar ya sea el nombre del rango o la referencia. Los signos ya están indicando de que son absolutos, referencias absolutas. Con ello hemos llegado al fin de este tema sobre referencias. Hasta la próxima.